hay que defenderse uno. Uno por sus hijos siempre hace todo y luchar por ellos. Julio Rivera Clavería, Julio Talamonti, dos grandes analistas con nosotros aquí esta tarde para platicar de este tema de una señora que ha recuperado su libertad. Pero bueno, vamos a entrar en detalle. Julio Talamonti, vamos contigo primero. Buenas tardes a ambos. Muchísimas gracias, Andri. Buena tarde, licenciado Rivera Clavería también, y a todos los televidentes de Todo Noticias. Muy buena tarde. Estamos hablando de algo que se llama la legítima defensa, sí, que le voy a pedir a usted, licenciado Rivera Clavería, que nos explique. Sin embargo, Andri, si me permites, este suceso en el cual esta mujer que ustedes vieron en pantalla recupera tras una semana exacta su libertad, pareciera ser un proceso rápido, correcto, pero lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es de que hasta este momento se llevó a cabo la audiencia de primera declaración, y en esa audiencia de primera declaración, de manera jurídica y científico-técnica, se logró demostrar que efectivamente le dio muerte a otro sujeto, pero actuando en lo que se conoce en derecho como la legítima defensa. Si me permites, sí, ahí por favor, es donde le quiero preguntar al licenciado Rivera Clavería, para que en palabras que todos podamos entender, expliquemos qué es la legítima defensa. La legítima defensa es el derecho que tiene una persona de actuar en defensa propia, en defensa de sus bienes o en defensa de otras personas con las que tenga relación, hijos, padres, hijos adoptivos, etcétera, siempre y cuando concurran algunos otros elementos en derecho. ¿Qué elementos? Pero digamos, los tengo aquí identificados. Por favor. Que es la agresión ilegítima, la necesidad racional de un medio empleado para impedirla o repelerla y la falta de provocación suficiente por parte del defensor. Es decir, en otras palabras, que ella esté defendiendo a sus hijos o el que esté defendiendo sus bienes. Y ese es este caso exactamente. Sucedió en su casa, por lo tanto, y déjeme decirle algo, en otros países lo que se hace es que efectivamente cuando se puede determinar la legítima defensa, se quedan las personas sujetas a arresto domiciliario. Bueno, sin necesidad de ir a prisión. Claro. Es correcto, pero lo que pasa, perdón que los interrumpa, pero lo que pasa muchas veces yo veo quizá nuestra debilidad en el sistema de justicia es que no se logra determinar si fue en legítima defensa, como que faltan medios de prueba en algunos casos, ¿no es cierto? Pero no sé si es percepción mía o cómo funciona. No. Normalmente en los casos de legítima defensa es claro. Se demuestra plenamente, hay pruebas normalmente técnicas, pruebas científicas y normalmente sí se puede demostrar con Y esos son los casos que avanzan mucho más rápido, ¿no es cierto? Como ¿verdad? Lo que pasa, sí es correcto, Andri, la legítima defensa es una causa de justificación. En lo penal, esa causa de justificación significa que va a cesar, es decir, va a terminar allí la persecución penal, porque no estamos hablando de personas que son delincuentes, sino que hicieron un hecho que se puede tipificar como ilícito, porque quitarle la vida a otro lo es, pero lo hicieron no porque quisieron, sino porque estaban defendiendo, como bien decía el licenciado Rivera Clavería, tres cosas fundamentalmente. Lo menos importante, que serían sus bienes, algo muy importante que puede ser su familia, y lo más importante, que es su propia vida. Ahí es donde se justifica. Entonces, en estos casos, como para mencionar algunos ejemplos, pudiera ser cuando un ladrón quiere entrar a la vivienda de una persona y en legítima defensa, en armado y todo, y la persona responde, ¿no? Y no es un maleante, no es un delincuente, no tiene, digamos, un récord delictivo, pero en ese caso asesina a alguien, ¿no? Ese puede ser un caso puntual. Ese es uno. De resolución muy rápida. Pero ese es uno, ese es un caso, pero este caso es bien importante, porque aquí lo que esta madre estaba defendiendo era su hija. Así es. Para que no fuera violada. Y por lo tanto ella actuó como actúan muchas madres. Y ojo, por supuesto, y tomó el rifle que probablemente no era ni de ella, sino que era su esposo, qué sé yo, ¿no? Ojo, porque aquí en Guatemala con esto, y ahí es donde hay una línea de separación sutil que tú decías para la dificultad a veces de comprobarlo. En Guatemala las mujeres están privadas de libertad por tres razones básicamente: aquellas que delinquen, por ejemplo, en estructuras criminales como las maras, aquellas que se dedican al tráfico de drogas,
pero muchas de ellas están por haber cometido lo que se llama parricidio. Parricidio es simple y sencillamente darle muerte a un pariente en los grados de ley, claro, particularmente al esposo. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Y también el licenciado Rivera Clavería tiene mucha experiencia en este tipo de casos, el hecho de que son mujeres que han sido agredidas por años y que en algún determinado momento, lo único que no se logró demostrar ahí a la legítima defensa, actuaron para defender su vida, hartas de tanta agresión antes. Bueno, pero en este caso se había hablado primero que ella asesinaba aparentemente a su esposo, ¿no? Pero después se habla de que fue otro personaje que llega, incluso se encuentra un rifle en la escena que aparentemente el rifle era del otro personaje, o sea que también iba armado, no es que iba así nada más a tratar de violentar y a violar a la hija, sino que también él iba tratando de asesinar a alguien. Con un animus necandi, quiere decir, sí, con una gana, un deseo de hacer el daño, de hacer el mal. Pero yo creo que lo importante acá es que todos los guatemaltecos entiendan que efectivamente la legítima defensa es un derecho de la persona. Es un derecho a defender su familia, a defender sus bienes y su persona. Quiero retomar lo que dijiste. Es bien importante entenderlo. Y lo más importante tal vez es que efectivamente confíen en la autoridad y en la justicia. Es correcto. Porque sí se aplica. Sí, se aplica. Y es que normalmente se demuestra. Es la pena, por ejemplo, de la percepción que yo tengo, ¿no? A qué horas uno en legítima defensa comete un hecho delictivo, pero después en los tribunales no me ampara la ley y entonces ahí tiendo a fracasar en lo que hice y voy a parar a la cárcel. Bueno, pero tú ponías un caso muy específico y muy concreto cuando, así como en este caso, específicamente, de la señora, ¿no? Donde ella se ve agredida en su domicilio y donde lo que defendía fuera de su vida era la vida de su hija. Y donde además el arma no era de ella, sino que pertenecía al otro sujeto. Entonces, imagínate tú, ahí es prácticamente irrefutable la prueba contundente que tiene ella para demostrar la legítima defensa. Por supuesto que esto ya depende de su defensa técnica, es decir, la legítima defensa se podría aplicar también o se aplica a las fuerzas de seguridad, llámese puntualmente PNC, supóngase que alguien saque un arma y le apunte a un agente de la PNC. No, ahí es repeler un ataque, porque los policías son funcionarios de gobierno, están investidos de autoridad. Por lo tanto, ellos si repelen, ellos pueden actuar. Eso se llama... Y que también es bueno dejarlo planteado en la mesa, ¿no? Ahí estamos hablando del artículo 24, del Código Penal. Es el legítimo ejercicio de un derecho. Así es. Ellos tienen el derecho de portar el arma por la autoridad, por la investidura que tienen, y además tienen el derecho de accionarla en el ejercicio de sus funciones cuando se ven amenazados. El gran problema, Andri, que para el caso de las fuerzas policiales, ahí es donde lamentablemente esto no se aplica. Pero es que ahí es donde yo digo, no habrá un bache ahí. Hay un vacío. Pero eso es parte de la educación que tenemos que ir planteando y exigiendo a nuestros órganos de justicia. Así es. A los órganos de justicia para que la apliquen. Sí. Porque la verdad es que no es justo ni correcto que un criminal pueda dispararle a un policía y que un policía al repeler un ataque se vaya preso. Un criminal se tenga que ir preso. Quiero aclarar una cosa. Por eso yo les preguntaba, ¿no? Aquí hay dos formas en Guatemala, digamos básicamente dos formas de quitar la vida. Están los homicidios simples y los homicidios calificados. Dentro de los calificados ya hablamos del parricidio, hablamos por ejemplo del asesinato. Pero esto de la legítima defensa, si tuviéramos que ubicarlo en algún lado, en lo estricto legal, no es un asesinato porque un asesinato conlleva una planificación, un deseo premeditado de hacer, entre otras cosas, porque son 10 causas las que hay, esas son las tres más conocidas. El despoblado, la nocturnidad también lo es, son agravantes. Sí. Pero cuando se actúa en legítima defensa, tú actúas, como decía el licenciado Rivera Clavería, impulsivamente en ese momento por defender tu vida o la de tus seres queridos. Perfecto. Y solo una pregunta rápida antes de las conclusiones. Los guardias de seguridad privados, ¿no?, que cuidan un negocio, ellos no se les tipifica como legítima defensa si alguien llega a la farmacia o panadería o qué sé yo que estén cuidando y el guardia repele el ataque y asesina. También es el legítimo ejercicio de un derecho, porque ellos están autorizados por el Estado para cumplir con ese trabajo de seguridad. Así es. Sus conclusiones, licenciado Rivera Clavería. Que en primer lugar, que me alegra que esta señora haya salido rápido, muy rápido, me alegra muchísimo, y que los guatemaltecos tengan confianza en el organismo judicial. Los jueces son profesionales y cada vez se van profesionalizando mucho más, entienden perfectamente todo el andamiaje penal porque se han preparado para ello.
Yo me sumo, Andri, a lo que acaba de decir el licenciado Rivera Clavería. La legítima defensa se constituye en un caso muy extraño realmente, en un derecho que tiene el guatemalteco, y una felicitación definitivamente al organismo judicial y al sistema de justicia, porque no se vale que alguien defendiendo su vida, su casa, su hija, en este caso como esta mujer, preso, ¿no? Hubiese terminado preso. Así que, de verdad, esto sí es justicia. Y un llamado también a las organizaciones de justicia para que lo aplicaran, ojalá con los elementos de la PNC en su al mismo Ministerio Público, ¿verdad? Muy bien, gracias Julio Rivera Clavería, Julio Talamonte, por habernos acompañado esta tarde aquí en Todo Noticias. Continuamos con el desarrollo de la información.